en el trabajo, en la facultad, en una reunión familiar, en una juntada con amigos. Miren, sin ser vidente, yo me animaría a afirmar que en cualquiera de estas circunstancias les ha tocado vivir por lo menos una vez esa incómoda situación de tener que escuchar opinar a alguien sobre un tema, pero diciendo justamente lo contrario a lo que vos pensás. A ver, pensemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Yo creo que básicamente hay dos tipos de reacciones. Reacción 1, paz y amor. Es decir, hacemos el enorme esfuerzo por escuchar la opinión del otro, mientras ponemos cara así de, qué interesante. Aunque por dentro nos estamos mordiendo la lengua por no decir lo que pensamos, porque sabemos que en ese momento no tiene mucho sentido la confrontación. Reacción 2. Armamos el tole tole. Es decir, salimos al cruce con nuestra opinión, decimos lo que pensamos, generamos el debate, pero sí, corremos el peligroso riesgo de que la reunión amena termine transformándose en una enorme discusión, generando uno de esos climas en los que el aire se corta con un cuchillo. Cualquiera de los dos tipos de reacciones, si bien son muy distintas una de otra, generan la misma sensación, que es ese sabor amargo de sentir que uno no puede respetar ni sentirse respetado frente a una opinión diferente. O, lo que es peor, tomar la terrible decisión de que en determinados lugares o con ciertas personas, como dice una antigua canción del rock nacional, mejor no hablar de ciertas cosas. Soy Laura, profesora y licenciada en Lengua y Literatura, egresada de la Facultad de Lenguas. Vengo del interior de nuestra provincia, de la ciudad de Arroyito, y hace aproximadamente 20 años que trabajo en el nivel medio. Es decir, que desde que tengo 23 añitos, soy, para mis estudiantes de escuela secundaria, la vieja de lengua. Cuando me recibí, yo creí que iba a enseñar lo mismo toda mi vida. Verbo, sustantivo, sujeto y predicado. La lectura y el análisis del Cid, del Quijote, del Martín Fierro. Trabajé y trabajo con esos contenidos. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo y que iban cambiando las generaciones de estudiantes, yo iba notando como una mayor resistencia frente a esos contenidos que no resultaban muy atractivos para ellos. Entonces, con el tiempo, aprendí a observarlos un poco más a ellos, a los estudiantes, conocer cuáles eran sus intereses, sus necesidades, sus consumos culturales. Y así con el tiempo aprendí justamente a unir estos intereses con los contenidos para que fuese más llevadero y entretenida cada una de las clases. Y hacia ese camino dirigí todo mi quehacer pedagógico en el aula. Sí, ya sé, no descubrí la pólvora. Eso es lo que hacemos miles y miles de docentes que trabajamos en las escuelas secundarias. Es decir, bucear en un mar de posibilidades que por suerte siempre son infinitas. Pero además de conocer al famoso sujeto de aprendizaje, creo que también es muy importante que como docentes estemos atentos a las necesidades de la sociedad, sobre todo a aquellas prácticas sociales que no están muy buenas, que digamos. ¿Y por qué? ¿O para qué? ¿Podemos los docentes, desde nuestro quehacer cotidiano, promover algún cambio positivo en la sociedad? Y bueno, está complicado. Sería algo así como remar en dulce de leche. Pero nosotros los docentes sabemos muy bien que no nos podemos dar el lujo de dejar de remar. Hace 5 años atrás,
buceando en ese mar de posibilidades, observé dos cuestiones que me llamaron poderosamente la atención y que ocurrían en el aula. Por un lado, algunos estudiantes, la gran mayoría, tenían muchas ganas de decir lo que pensaban, de dar su opinión. Pero, por otro lado, algo terrible ya había sucedido. La famosa grieta política y social también había llegado a la escuela. Situación. Voy a desarrollar un contenido, el debate oral. Propongo un tema. Bueno, y ahí nuevamente en el aula surgen dos tipos de reacciones. Por un lado, aquellos estudiantes que opinaban muy bien en forma escrita no se animaban a hacerlo en forma oral. No porque no tuviesen una opinión formada sobre el tema que estábamos tratando, sino que preferían callar su verdad antes que verse expuestos frente a sus compañeros que pensaban lo contrario. Resultado, un debate, sin participación. Por otro lado, aquellos que sí se animaban a decir lo que pensaban, no estaban dispuestos a escuchar una opinión que fuera en contra de la suya. Resultado, más que un debate, una enorme discusión sin ton ni son, donde cada uno quería imponer su verdad. O sea, el tole-tole. Es decir, que en la escuela pasaba lo mismo que en todos lados. No se podía opinar o mejor no hablar de ciertas cosas. Entonces, yo recuerdo que me pregunté en aquel momento, ¿qué pasa? ¿Vivimos en una sociedad en la que es prácticamente imposible opinar? Bueno, no encontré la respuesta, pero sí encontré, un tiempo después, una viñeta del Gran Quino, donde el propio autor le pregunta a su personaje, Mafalda, ¿vos practicás algún deporte de riesgo? Y ella, muy inteligentemente, responde, sí, a veces doy mi opinión. Maravillosa síntesis, si las hay. Vuelvo al aula y retorno a una de las preguntas principales que hice recién. ¿Podemos los docentes, desde nuestro quehacer cotidiano, promover algún cambio positivo en la sociedad? ¿Saben qué? Yo creo que sí, que podemos. Aunque el resultado de nuestra acción sea algo así como tan solo una gota en el mar. Como dice la famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta, a veces pensamos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. A ver, chicos, a ver, esto no puede ser. Cada uno de nosotros tiene derecho a dar su opinión. Cada uno de nosotros tiene derecho a decir lo que piensa. Vamos a escribir textos de opinión. Oh, profe, no hagamos nada hoy, no hay gana. XD. No hay excusas. Yo les voy a enseñar qué es un texto de opinión. Vamos a leer un montón. Vamos a conocer la estructura, las estrategias que los componen. Y después, chicos, cada uno va a escribir el suyo. Oh, ¿y de qué tema hay que escribir, profe? Ustedes se estarán preguntando cómo hago para entusiasmarlos. Bueno, les doy un regalo, pero no se preocupen, no es un regalo material. Les doy un regalo que es el mejor regalo que uno puede darles a esa edad, o a cualquier edad en realidad. Les doy libertad. Es decir, les explico que cada uno de ellos va a poder escribir su texto sobre el tema que quiera, que le interese, pero que también va a tener la enorme responsabilidad de defender su opinión, de argumentar su verdad sin ningún tipo de censura, siempre y cuando el texto responda a las características y a la formalidad de un texto de opinión. Y después de ese proceso de escritura, seleccionamos los textos más destacados y leemos y escuchamos esos textos de opinión escritos por los compañeros en el aula. Y ellos los votan de acuerdo a sus intereses. Miren,
yo les voy a confesar algo. Cuando en ese proceso de votación alguno de mis estudiantes me levanta la mano y me dice, profe, yo no estoy de acuerdo con el chabón este que escribió el texto. Yo no pienso así. Pero lo voy a votar igual, porque la verdad que está muy bueno lo que escribió. Yo toco el cielo con las manos, porque ahí está mi gota en el mar. Los textos más votados forman parte de Mi Palabra Vale, que es una publicación de un boletín que reúne los textos de opinión escritos y firmados por sus propios autores. Con el devenir de la pandemia, innovamos y transformamos estos textos de opinión en una serie de videos y de podcasts donde son los propios autores quienes a través de sus voces leen y comparten sus textos de opinión. Y esta versión digital le ha dado una mayor difusión al proyecto. Creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de algo que parece tan simple, pero que evidentemente no lo es. Lo que es verdad para mí en este momento de mi vida, no lo es para todos. Y está bien que así sea, porque cada uno de nosotros hemos sido formados en una diversidad de contextos que justifican de alguna u otra manera nuestra forma de pensar. Pero no por eso podemos andar por la vida pensando que nuestra verdad es la única verdad. Y tampoco por eso podemos andar así como los caballos, con anteojeras, solo mirando el camino que tenemos enfrente, sin poder darnos el gusto de tener una visión periférica de la realidad. Somos lo que hacemos y lo que pensamos, y eso forma parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. ¿Qué espera el futuro de nosotros? Yo creo que nosotros estamos convencidos de que el futuro va a ser el devenir de la tecnología y que cuanto mayor dominio tengamos de esa tecnología, vamos a tener un buen futuro. Puede que sea así, puede que no, pero creo que nos estamos olvidando de cuestiones básicas y elementales que tienen que ver nada más y nada menos que con la palabra, la comunicación y la manera de relacionarnos con el otro. El futuro espera de nosotros que seamos tolerantes y respetuosos de la opinión del otro y que no le bajemos la persiana porque no piensa como nosotros. El futuro, o mejor dicho, el presente espera que nosotros como sociedad nos quitemos estas anteojeras que nos impiden ver hacia los costados. Que los docentes estemos atentos a las necesidades de nuestros alumnos, pero también a las necesidades de la sociedad y que las llevemos al aula. El futuro espera que sí podamos hablar de ciertas cosas sin miedos y que no haya una reacción 1 ni una reacción 2 cuando yo escucho una opinión diferente. Y que poder decir nuestra opinión no sea como practicar un deporte de riesgo. Y que poder decir nuestra opinión pase a convertirse en una práctica saludable, pero sobre todo en una práctica necesaria. Muchas gracias.